Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les saluda Jessica Pedroso del Departamento de Mercadotecnia aquí en Miselec. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros el día de hoy. Quiero presentar a los ingenieros que nos van a estar apoyando en este valioso tema, el ingeniero Jehú Sánchez y el ingeniero José Ángel de Grupo Miselec. Y bueno, pues sin más preámbulo, les cedo la plataforma al ingeniero Jehú, quien va a iniciar el curso con selección de fusibles de Bussmann. Muchas gracias a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que se le estén pasando bien. Pues muchas gracias por asistir a esta pequeña plática de selección de fusibles de la marca Bussmann. ¿Sí me escuchan bien con el audio? Nada más una confirmación ahí. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar, con esta plática. Bueno, vamos a ver, primeramente lo que es, pues, el contenido que vamos a ver, así de manera muy general. Pues vamos a explicar qué es un fusible, su funcionamiento, las 3 leyes de Freinet. Vamos a ver de qué se trata estas leyes en las que se rigen los dispositivos de sobrecorriente. Los fusibles, vamos a explicar un poco de fusibles de un elemento y 2 elementos. Fusibles con y sin retardo de tiempo, con limitación de corriente. Clasificación de fusibles, qué son los de voltaje directo, qué son los de doble clasificación, rechazo físico, las pruebas que se les hacen a los fusibles para hacer un análisis de su comportamiento, la prueba de latigueo, por ejemplo, selección, coordinación con base a las curvas de paso para ver cuánta energía incidente permiten los fusibles, selección con base a las curvas de tiempo inverso, selección con base a la relación, también un cálculo rápido sobre la incidencia de energía cuando está en una situación de falla de arco. Cómo hacer un cálculo para dar una selección rápida para darnos una idea de cuánta energía incidente va a provocar una falla de esos. Vamos a hablar de fusibles, pues, las clases de fusibles. Vamos a ver las clases para los tipos de aplicación, fusibles de media tensión, y pues vamos a ver coordinaciones de fusibles así de manera sencilla, y finalmente vamos a ver con el ingeniero Ángel una coordinación de fusibles con la herramienta SKM Power Tools. Bueno, iniciando. Un fusible es un dispositivo de protección contra sobrecorrientes. Su finalidad es abrir el circuito, es decir, nos brinda protección contra sobrecargas severas, cortocircuitos, fallas a tierra. Cuando falta una fase, nos brinda protección de ese tipo. Después nos preguntamos, pues cuando falta una fase, o sea, a lo mejor necesitamos un dispositivo adicional para detectar que falta una fase. Pues no necesariamente, porque como bien sabemos, cuando falta una fase, el sistema trata de compensar en las otras 2 restantes la energía que la carga demanda, entonces empieza a sobrecargarse, y es así como operan los fusibles, ¿no? Previenen, reducen costosos daños de equipos como transformadores, conductores, motores, entre otras. Es mucho más barato un fusible bien seleccionado que reemplazar o reparar un equipo de esas dimensiones. Resulta ser muy costoso. Bueno, entrando aquí en materia de fusibles, pues vamos a ver cómo estos funcionan, ¿verdad? Si nos sacáramos una radiografía
a uno de los fusibles, pues veríamos algo como esto. Déjenme enseñarlo aquí con una plumita. Veríamos este elemento. Vamos a centrarnos primero en este. Ese elemento es el elemento que protege contra sobrecorrientes y cortocircuitos. Podemos ver aquí que se compone de varios eslabones, esos son todos los fusibles. Y estas pequeñas áreas son las que se funden al momento de experimentar una sobrecorriente, de tal manera que interrumpa la corriente lo más rápido posible y la energía de falla pase lo menos posible, ¿no? Además de eso, los fusibles contienen pues un elemento que son como granitos parecidos, granitos de arena, algo parecido. Esta cumple con su función de extinguir el arco eléctrico. Una vez que se funde esta parte de aquí, se hace un arco eléctrico y va fundiendo el eslabón. A consecuencia de ello, se va haciendo más largo el arco eléctrico. Entonces, cumple con la función de sofocarlo, de tal manera que se extinga y no vuelva a generarse. Es así más o menos el funcionamiento de cualquier fusible. Y bueno, al momento de una falla sostenida, por ejemplo, una sobrecarga, pues el dispositivo, si está bien dimensionado, tiene que estar, o sea, tiene que operar, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera ilustración, podemos ver cuando experimenta una sobrecarga, uno de los eslabones pues se rompe, ¿verdad? Porque es una corriente sostenida, ya sea que esté en el umbral o superior a la corriente nominal. Pero cuando sucede un cortocircuito, pues se funden todas las partes de los eslabones, ¿verdad? Asegurando así operar en el tiempo mínimo que se requiere para extinguir el arco. Y bueno, vamos, ¿qué son las 3 leyes de Friemel? Friemel fue un ingeniero destacado de la IEEE, además de que participaba en diversos organismos, que dedicó mucho tiempo al estudio de los fusibles. De hecho, hay un término, una ciencia que estudia el funcionamiento y comportamiento de estos fusibles que se llama fusiología, ¿verdad? Estudia el comportamiento. Entonces, este ingeniero destacó 3 leyes que se deben cumplir al momento de seleccionar un fusible en cualquier sistema. Primeramente, que la clasificación de interrupción sea la adecuada. ¿Qué significa? Que la capacidad interruptiva de cortocircuito sea la adecuada para el sistema. Después vamos a ver ahorita unos ejemplos de qué sucede cuando seleccionamos una capacidad interruptiva menor, qué sucede cuando sí está correcta la capacidad interruptiva, pero el voltaje es menor al del sistema. Vamos a ver qué sucedería en estos casos. La segunda ley destaca la protección de los componentes del sistema, es decir, el fusible tiene que ser capaz de proteger los componentes del sistema que está protegiendo. Y la tercera tiene que ver con la coordinación selectiva, tiene que cumplir si hay fusibles aguas arriba, aguas abajo, incluso también si hay interruptores automáticos, tiene que haber una coordinación selectiva entre ellos para garantizar la continuidad del sistema completo. Entonces vamos a ver ahorita un poquito sobre esas leyes, un poquito más a detalle. Bueno, de los fusibles, como bien sabemos, existen una variedad enorme de fusibles y familias. Esto es debido a las demandas en la industria, ¿verdad? Básicamente hay un fusible para cada aplicación. Obviamente, pues vamos a mencionar nada más algunas clases. Simplemente con las puras clases, pues nos tomaría como 2 webinars hablando de ello, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de todos los fusibles tienen algo en común. Son fusibles de un elemento y de 2 elementos.
¿Qué son los fusibles de un elemento? Bueno, igual se compone de varios eslabones, nos protegen contra sobrecargas severas, cortocircuitos, fallas a tierra, cuando falta una fase. Estos fusibles son de acción sin retardo de tiempo. Quiere decir que son de acción rápida y no se recomienda el uso en equipos que presenten corrientes de arranque momentáneas, como por ejemplo, no se recomienda mucho que se usen en el arranque de motores, en transformadores que presentan una corriente de magnetización y que eso se interpreta como una sobrecorriente y puede operar el fusible. Pero a veces no a lo mejor no se tiene opciones para seleccionar un fusible adecuado. Se puede seleccionar uno de acción rápida, pero se tendrá que sobredimensionar. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Y básicamente, esto es un fusible de un solo elemento. Solo tiene el elemento que protege el cortocircuito, compuesto por varios eslabones. Entonces, en los fusibles de dos elementos, que es el siguiente, el otro tipo de fusibles, podemos ver una diferencia con respecto al primero. ¿Cuál es esa diferencia? La única diferencia es esta parte de aquí. Este es un elemento que está en serie con el segundo elemento del cortocircuito. Y este fusible nos va a proteger esta parte de aquí. Esta parte de aquí nos va a proteger contra sobrecargas, es decir, que es con retardo de tiempo, no es de acción rápida. Típicamente estos fusibles son los más adecuados para seleccionarlos en arranques de motores, en transformadores o banco de capacitores, cualquier equipo que tenga una corriente de arranque o de magnetización. Este fusible nos va a dar el tiempo necesario para que esa sobrecorriente que es momentánea y que por tanto no afecta al sistema pase sin que opere este fusible, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver la imagen ya un poquito más clara del dispositivo. ¿Qué pasa cuando opera este fusible por sobrecarga, por ejemplo? Esta parte de aquí que está pues básicamente soldada, ¿verdad? Se rompe abriendo el circuito, quedando de la siguiente manera. Esta parte de aquí se rompe. Entonces, internamente en este pequeño casquillo hay un resorte que está jalando esta parte de aquí. Cuando se funde, se suelta, el resorte lo retira de ahí, abriendo el circuito. Es así como operan por sobrecarga estos fusibles de doble elemento. Y pueden operar por sobrecargas persistentes o sobrecargas severas, en tal caso. Y este elemento nos va a ayudar para que se libere cuando suceda una corriente de falla de manera más rápida. Perdón. ¿Qué sucede cuando opera por cortocircuito? Podemos ver esta imagen aquí, que está compuesto por varios eslabones. Habíamos dicho que los eslabones se funden y se sueltan formando un arco eléctrico. Ese arco eléctrico hace que este material con el que está cubierto todo el fusible internamente se funda y se compacte. Esto ayuda a que sofoque el arco eléctrico y queda de esta forma. Este material cumplió con su función de extinguir el arco eléctrico entre los eslabones. Es más fácil extinguir un arco en corriente alterna porque la corriente, tanto en corriente y en voltaje, cuando cruzan por cero, el arco se debilita y es así como se aprovecha para extinguir el arco. En corriente directa sería un poco más difícil porque la corriente jamás va a pasar por cero. Entonces queda de esta forma. De esta forma queda básicamente, pues se tiene que reemplazar este dispositivo y es así como operan este tipo de dispositivos de sobrecorriente.
¿Qué ventajas tenemos con los fusibles de 2 elementos sobre los de un elemento? Bueno, la protección contra cortocircuito y sobrecarga, que es lo principal. La utilización de interruptores más pequeños y de menor costo. Bueno, si tenemos un dispositivo de sobrecorriente automático, un breaker, por ejemplo, de aguas abajo tenemos un fusible y luego después la carga. Según la norma, el breaker no debe ser menor al fusible que está aguas abajo, sino que tiene que ser igual o superior. Entonces, si implementamos fusibles de doble elemento, nos va a permitir dimensionar estos dispositivos de sobrecorriente, nos va a permitir lo más cercano a la corriente nominal, es decir, fusibles más pequeños. En cambio, si utilizamos dispositivos de acción rápida, fusibles de acción rápida, pues tenemos que tener en cuenta las corrientes de arranque del motor. Eso quiere decir que tenemos que sobredimensionarlo hasta un 300% más arriba, y el breaker, como no puede ser menor al fusible, pues tiene que ser igual en capacidad o mayor. Eso implica más costo para el usuario, ¿verdad? Al momento de seleccionar estas protecciones. Brinda mejor protección a temperaturas ambiente elevadas, ofrecen protección tipo 2 sin daño al motor, que el tipo 2 es la segunda ley de Fresnel, que tienes que garantizar que el fusible te proteja todos los componentes que está protegiendo, o por lo menos que tengan el mínimo de daño posible. En los fusibles también hay clasificaciones de voltaje. Existe el voltaje directo y el voltaje de doble clasificación. ¿Qué es el voltaje directo? La mayoría de los fusibles están en clasificación de voltaje directo, es decir, vamos a ver en la leyenda del fusible a qué voltaje opera. Por ejemplo, 600 volts, de corriente alterna, 480 volts. Estos fusibles están preparados para operar hasta esos voltajes, aunque, por ejemplo, si lo conectamos en una fase, el fusible, pues jamás va a llegar a 600, ¿verdad? Pero con esto, el fabricante hace pruebas de laboratorio a estos voltajes para garantizar que puede utilizarse en cualquier sistema de baja tensión, ¿verdad? Y podemos encontrar diferentes, 600 volts, 480 volts, 240 volts. Y tenemos que fijarnos la clasificación del voltaje para que el dispositivo opere correctamente. Los de doble clasificación tienen ciertas limitaciones que los otros anteriores no tienen. ¿Qué es la doble clasificación? Es como los interruptores que están dimensionados para, por ejemplo, nos encontramos en la leyenda que dice 480, 277, 220, 127. Esos son voltajes de doble clasificación, porque protegen en dos tipos de valores de voltaje. El valor bajo pertenece a sobrecorrientes a tensiones de línea a línea que se puedan despejar en un solo polo. Por ejemplo, 277, típicamente podemos usar un dispositivo de un solo polo, tenemos que despejarlo en un solo polo. El valor alto se puede despejar la falla mediante 2 o 3 polos. El ejemplo más claro pues es en los breakers. En los fusibles también aplica lo mismo. Entonces hay una norma que nos indica que no debe exceder el voltaje de línea a tierra, no debe exceder el valor bajo ni el valor alto. Si exceden alguno de los dos, entonces no es posible implementar una clasificación doble de voltaje para la aplicación que se está requiriendo. Hay que tener ahí un poco de cuidado. También podemos ver
que los de doble clasificación también tienen la restricción de que deben estar en sistemas que estén sólidamente aterrizados para que pueda operar correctamente. Ahorita más adelante vamos a ver por qué es sólidamente aterrizado y qué pasa cuando no está aterrizado o que está flotante o que está mediante una impedancia la tierra aterrizada. Bueno, lo que les comentaba, lo que es la NEC 240.85 nos menciona ahí los voltajes que nos de línea tierra que no deben exceder cada una de las clasificaciones, ni el valor bajo ni el valor alto. Clasificación de amperaje. Otra de las clasificaciones que tienen los fusibles es el amperaje, es decir, la corriente nominal que soporta el fusible, y es la capacidad que circula a través del fusible sin causar su apertura, mientras, siempre y cuando no sea superior al valor establecido por el fabricante, ¿verdad? Básicamente es la corriente nominal. Aquí en la tabla 240.6 del NEC nos muestra las clasificaciones de amperaje para estándar de los fusibles interruptores automáticos, de 15, 40 hasta 5.000, 6.000 amperes. Bueno, esta tabla nos sirve para seleccionar cuáles son los valores estándar que se manejan usualmente en el mercado. Pueden existir excepciones para usar fusibles cuya clasificación de amperaje sea superior al del conductor. Regularmente no debe ser superior, porque lo que se quiere es proteger al conductor. Pero en las excepciones, perdón, podemos, por ejemplo, en los motores, pues tenemos que a veces sobredimensionar este fusible, ¿verdad? Por las corrientes de arranque. Solamente en estos casos sí se permite sobredimensionarlo y que sea superior al conductor en cargas como motores o transformadores también. Tenemos otra clasificación que es la clasificación de interrupción, es decir, la corriente de cortocircuito nominal que debe soportar este fusible. La clasificación del fusible no depende del voltaje, siempre y cuando esté dentro del rango de su clasificación. Si son 200 kiloamperes, pues esos 200 kiloamperes es en cualquier voltaje, siempre y cuando no exceda su clasificación de cortocircuito. Aquí en esta tabla, si quieren, después de esta plática podemos compartirle la presentación o para que puedan servirles esto de consulta. Esta tabla que nos muestra aquí el fabricante es para seleccionar o dar información sobre sus fusibles, la clase, el catálogo del fusible, hasta qué clasificación de amperaje tiene, clasificación de voltaje, clasificación de interrupción, incluso clasificación de interrupción en corriente directa, ¿verdad? En cada uno de los fusibles que maneja Bussmann. Entonces el fabricante nos proporciona esta fábrica para que nos sea un poco más fácil la selección del fusible en cuanto a la información que nos proporciona. Hablando de las clasificaciones, por ejemplo, hablamos que no se deben emplear de doble clasificación fusibles en sistemas que, por ejemplo, estén aterrizados por medio de impedancia. Esta no es una aplicación muy común, pero sí se aplica a lo mejor cuando existen corrientes de cortocircuito muy altas y es necesario disminuirlas mediante la impedancia. Lo que sucede es que cuando sucede una falla en un punto determinado, por ejemplo en el tubo conduit, la falla circula a través de esta impedancia, ¿verdad? Pero la corriente es muy pequeña porque la reduce esta impedancia. Es muy pequeña, entonces si este es de 30 amperes
y acá van a circular 5 amperes de falla, pues jamás lo va a ver, ¿verdad? Y eso pues le podría presentar un riesgo para el usuario, ¿verdad? Porque está circulando al final de cuentas una corriente de falla. En cambio, si sucede, por ejemplo, un cortocircuito en el gabinete, por ejemplo, la corriente va a encontrar un camino más de baja impedancia, no va a circular por aquí, y va a abrir el fusible, porque es una corriente mucho mayor. Los fusibles de doble clasificación deben implementarse en sistemas que no tengan esta impedancia, ¿verdad? Para que pueda abrir el fusible en el menor tiempo posible al circular una falla a través del conductor de puesta a tierra. Bueno, hasta aquí ya vimos lo que son lo que se debe tomar en cuenta para seleccionar un fusible. Tenemos, así básicamente resumiendo, tenemos que fijarnos el voltaje, la capacidad de cortocircuito a la que debe operar este fusible. Ese es un dato muy importante, porque una mala selección puede traernos en consecuencias graves en el sistema y para el usuario que los está operando. Entonces, y tenemos que observar también que la corriente nominal sea la adecuada según la carga que se está alimentando. Eso es podemos decir, lo más básico que podemos fijar en el fusible. Ahora bien, existe otro concepto que es la limitación de corriente. No todos los fusibles son con limitación de corriente. Pueden ser de sobrecarga, a lo mejor no son limitantes de corriente. La NEC 240.2 lo define así: dispositivo de corriente que reduce la corriente de falla que fluye a través del circuito a una magnitud mucho menor al disponible en el sistema. Este fabricante, Bussmann, tiene una gama de fusibles con retardo de tiempo y con limitación de corriente. La limitación de corriente, de acuerdo a esta norma, debe ser capaz de reducir lo más que se pueda la corriente que pase de falla, la corriente de falla que pase al circuito. Es decir, por ejemplo, si tenemos aquí dos escenarios, este primer escenario es cuando no se tiene ningún tipo de protección. Entonces vemos aquí que está la corriente y luego sucede una falla, que es este pico. Sucede una falla. Básicamente este es un periodo de tiempo, un ciclo. Y si no tenemos ningún tipo de protección de sobrecorriente, pues toda esta energía va a pasar a la carga. ¿Qué consecuencias puede tener? Consecuencias graves. Pueden dañarse los equipos, puede causar un incendio. Entonces, aquí la clave de la limitación de la corriente es reducir lo sumo posible esta curva. Por ejemplo, en el segundo escenario, que tenemos un fusible con limitación de corriente, podemos ver que pasa la corriente lo mínimo posible, a un cuarto de ciclo más o menos, para asegurar que la carga esté protegida y si tiene daños, que sean lo mínimo posible, que no sean costosos. Aquí puse pues, dos pruebas que hace el fabricante sobre que un sistema no tenga protección y pase toda la energía de cortocircuito hacia la carga. Aquí les puse un código QR por si quieren ver esa prueba que hace el fabricante. ¿Cuál es el efecto? Aquí hacen la prueba con un cable 2 ceros, por ejemplo. Hacen con un cable 2 ceros y lo que sucede es que como pasa toda la corriente, pues el cable prácticamente chicotea, por eso le llaman la prueba del latigueo. Chicotea y se rompe. Y un calibre, por ejemplo, de 2 ceros, pues puede ser hasta mortal si un usuario esté cerca de ese dispositivo, ¿verdad? En cambio,
si tenemos un fusible con limitación de corriente que nos proteja la carga, aquí tenemos otra prueba que hace el fabricante y básicamente no pasa nada. Básicamente, a comparación de toda esta energía que el sistema puede dar en situación de falla, se reduce a esta de aquí, que es básicamente un cuarto de ciclo. Y te garantiza el fabricante que sea la liberación en menos de medio ciclo. Entonces a eso nos referimos con la limitación de corriente. Existe una forma de analizar cuánta energía pasa al sistema por medio de un fusible de limitación de corriente. Cada fabricante, por ejemplo, el de Bussmann, todos sus fusibles tienen una hoja de datos que nos proporciona esta curva. Esta curva se le denomina curva de paso. Esta curva de paso nos permite saber cuánta energía va a pasar, cuánta energía de falla va a pasar al sistema. Por ejemplo, un ejemplo así rápido, tenemos aquí los 80, vamos a decir que tenemos una capacidad de cortocircuito de 80,000 amperes de nominales. Esta recta de aquí, donde está la letra B, nos representa la energía de cortocircuito que el sistema nos puede entregar. Si no tenemos ninguna protección, si seguimos esta línea punteada hasta este punto, si no tenemos ninguna protección, vamos a tener una corriente pico de hasta casi 200 kiloamperes, es decir, en esta cresta de aquí. Esta corriente pico es directamente proporcional al esfuerzo mecánico en los equipos, es decir, que en este punto los campos magnéticos serán máximos en ese punto. Y la corriente nominal, que viene siendo representado por esta de aquí, que es un valor RMS, es directamente proporcional a la energía térmica liberada. Entonces, el equipo va a sufrir un esfuerzo mecánico, por ejemplo, en los tableros, en las barras. Este parámetro de aquí va a hacer que las barras se doblen o se rompan, incluso por lo intenso que es el campo magnético. Sin embargo, si usamos un fusible aguas arriba, por ejemplo, con limitación de corriente, podemos ver, por ejemplo, si tenemos una falla disponible de 80 kiloamperes, ¿verdad? Si nos vamos hasta esta curva, que esta curva pertenece al fusible con limitación de corriente, y nos vamos hasta a esta parte de aquí, vemos que aplicando un fusible de 800 amperes, por ejemplo, con limitación de corriente, bajamos esta cresta hasta más o menos 50 kiloamperes pico, y la corriente nominal de cortocircuito, si nos fijamos en este punto hacia abajo, se reduce hasta 20 kiloamperes de cortocircuito. Entonces, sí lo reduce drásticamente. Básicamente está haciendo esto. Reduce la corriente incidente hasta un cuarto de ciclo. Pues de ahí la importancia de que al aplicar las fusibles con limitación de corriente, podemos garantizar subir la clasificación de interrupción, es decir, la corriente de cortocircuito de un equipo. Para que pueda tolerarlo, eso nos traduce a que podemos implementar equipos menos costosos al aplicar este tipo de protecciones, porque está garantizando una protección completa al liberar la falla en un cuarto de ciclo, es decir, menos de medio ciclo. Básicamente así se lee las curvas de paso. Todos los fusibles de limitación de corriente tienen esta característica.
Un buen dimensionamiento de un fusible nos va a permitir usar interruptores más pequeños y de menor costo. Aquí tenemos dos ejemplos de cuando se usa un fusible de doble elemento con retardo de tiempo y cuando se usa un fusible de acción rápida. Vamos a ver aquí la diferencia, que un doble elemento podemos dimensionarlo muy cercano a la corriente nominal de esta carga, es decir, de este motor, y pues utilizar un interruptor más pequeño. En cambio, este es que es de acción rápida, ¿verdad? Se tiene que dimensionar hasta el 300%, ¿verdad? Que en lugar de 40 amperes, pues va a ser ya uno de 100 amperes, y un interruptor, pues no puede ser menor, sino tiene que ser mínimo igual o superior a este fusible. Eso implica mayor coste al momento de implementar este tipo de protección. Por eso se recomienda el de doble elemento. También los fusibles, tanto los que están aguas arriba y los que están aguas abajo, se pueden seleccionar mediante las curvas de tiempo inverso. Cada fusible tiene una curva característica. Aquí el fabricante nos explica rápidamente los componentes de una curva de un fusible. Vamos a decir, por ejemplo, esta coordinación. La parte de la franja azul es la parte de fusión mínima. El mínimo es el amperaje con el que el fusible va a empezar a fundirse. Y la curva superior, que es la roja, nos va a indicar la máxima corriente con la que debe despejar esta falla. Es decir, este es el límite máximo que debe despejar la falla del fusible. Entonces, por ejemplo, estamos coordinando unas protecciones, y estamos suponiendo, por ejemplo, para fines prácticos, de una falla de 1 kA. ¿Cómo funciona esta coordinación? Si nos situamos aquí en lo que es la falla de 1 kA, podemos ver que el tiempo para liberar esta falla para este fusible en particular es de menos de 2 segundos, según nos muestra aquí. Para un fusible de 1 kA, obviamente, si es más grande, pues se va a reducir. Por ejemplo, si es de 3000, este punto por aquí, pues nos va a despejar la falla en fracciones de segundo, 0.025 segundos. Para este ejemplo que estamos viendo, una falla de 1 kA lo liberaría en cercano a 2 segundos. Y para el fusible que está aguas arriba, tendrá que pasar casi 100 segundos para liberar esa misma falla. Con estas curvas garantizamos que el fusible aguas abajo, es decir, de 100, opere primero, ya que si esto operara primero, nos dejaría a lo mejor sin energía todo el sistema. Y eso es lo que no queremos. La tercera ley de Fresnel es que sea coordinación selectiva, continuidad del sistema. Entonces, básicamente, así rápidamente, sin ningún software, podemos hacer un análisis rápido para darnos una idea de cómo coordinarlos. Sin embargo, el fabricante facilita un poco más las cosas al proporcionarnos tablas para hacer una coordinación selectiva. Ahorita más adelante vamos a ver una de ellas. Este de aquí es otro ejemplo de coordinación. En este caso es por ejemplo, un arrancador. Un arrancador con su contactor, su regulador de sobrecarga. Tenemos que seleccionar un fusible. Si es el fusible aguas arriba, tenemos que seleccionar con la curva adecuada para que el elemento de sobrecarga del motor, es decir, el regulador de sobrecarga, opere primero ante una sobrecarga común. Ya si se extiende a un cortocircuito, pues entonces ya operaría el fusible. Entonces aquí nos muestra 3 ejemplos de curvas.
¿Cuál es la más adecuada según esta curva de sobrecarga? ¿Cuál es la curva más adecuada que nos permita que el relevador opere primero antes que el fusible? Por supuesto que está aquí inmediatamente en el motor. Pues es la del medio, ¿verdad? Porque si seleccionamos, por ejemplo, esta curva de aquí, que está más adelantada, probablemente el fusible se vaya a liberar primero, ¿verdad? Y desconecte todo el motor o todo el sistema que tengamos aparte del motor en este mismo circuito. Sin embargo, si seleccionamos esta curva, la 9R, por ejemplo, que es la que lo están indicando, vamos a dejar que esta curva actúe primero antes que el fusible, ¿verdad? De esa forma logramos una coordinación. Obviamente es más sencillo hacerlo por medio de las curvas de tiempo inverso, es más sencillo hacerlo a través de un software para darnos una certeza más adecuada. Pero para fines prácticos, pues es así como funciona una coordinación. Sin embargo, uno como usuario puede hacer una coordinación selectiva mediante unas tablas que ahorita les voy a mostrar del fabricante, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos de coordinación selectiva. Cuando se usan fusibles de la modelo Low Peak de Bussmann, estos fusibles nada más necesitan una relación 2:1, es decir, que este fusible que está aguas arriba tiene que mantener una relación 2:1, que sí que este tiene que ser el doble de para dejar que este fusible proteja el motor de manera individual. Y a menos que sea una falla severa que cruce hasta acá, libere la falla. Y la coordinación sin selectividad, por ejemplo, si tenemos aquí un fusible, tenemos aquí un fusible low peak y un fusible limitron que es sin retardo de tiempo, es de acción rápida, pues el fabricante nos dice, bueno, tiene que ser 3:1. Pero ¿qué pasa? En esta parte de aquí es 1.67:1. Quiere decir que al momento de una sobrecorriente o algo por el estilo, probablemente vaya a operar y desconecte todo el sistema. Aparte, a lo mejor este es un fusible de general y a lo mejor este es un tablero y va a desconectar todos los derivados, ¿no? Entonces, hay que tener esa consideración. Aquí tenemos otro ejemplo de selectividad, ¿verdad? Con fusibles low peak, cada uno se respeta la corriente, la relación de corriente, 2:1. Y bueno, no está de más recalcar que hay que conocer los puntos de falla en cada uno, los valores de falla en cada uno de estos puntos para hacer una buena selección. Esta es la tabla con la que yo les estaba indicando. En esta tabla nos ayuda el fabricante a seleccionar si tenemos, por ejemplo, un fusible determinado, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un fusible y luego tenemos aguas abajo otro fusible de, por ejemplo, pues nos va a indicar qué relación mínima deben tener uno con otro. Y así que con cada uno de ellos, ya sea con fusibles de acción rápida o con de doble elemento. Aquí vamos a traer lo que es la clases y tipos de fusibles para derivados. Todos estos que nos muestra aquí la tabla del fabricante están clasificados y aprobados para proteger circuitos derivados. Todo lo que son la familia LPSC, FNQ, TC, todos estos de aquí, para proteger circuitos derivados. Y bueno, esas son algunas de las clases y tipos de los fusibles. Clase CC, aplicación en motores. En motores no muy grandes porque llegan hasta 30 amperes.
clasificación de voltaje de 600 volts, capacidad interruptiva de 200 kiloamperes. Aquí tenemos otro con retardo de tiempo, igual para transformadores de control, para protección de circuitos derivados de motores, hasta 30 amperes, 600 volts, capacidad interruptiva de 200 kiloamperes. Y así nos podemos ir con cada uno. Realmente no acabaría uno de ver todas las familias. Cada clasificación, cada familia es para una aplicación en específico. Por ejemplo, estos de clase J que empiezan como LPJ, SP, Low Peak, es decir, con limitación de corriente, son ideales para arrancadores tipo IEC, tipo 2, es decir, sin daño, o sea, que brinda protección sin daño a la carga. Y bueno, vemos aquí una particularidad de este tipo de fusibles low peak de Bussmann, que maneja una corriente de cortocircuito de 300 kiloamperes. Esto está pensado para que el usuario no se preocupe tanto por la capacidad interruptiva del fusible. Debido a que tiene una capacidad interruptiva muy alta, se puede implementar básicamente en cualquier punto del sistema debido a este valor. Pero no está de más hacer una coordinación de protecciones, hacer un estudio de coordinación para seleccionar el adecuado. Bueno, tenemos la acción rápida. El rechazo físico que hemos estado mencionando al principio es esto. Por ejemplo, ya para fusibles mayores de 30 amperes, por ejemplo, ya cambia totalmente la forma. Esto nos garantiza que no se vaya a poner un fusible inadecuado en algún portafusibles, ¿verdad? Sino que cambia totalmente la forma física para evitar ese tipo de inconvenientes. Tenemos lo que son los fusibles ultra rápidos. Estos fusibles ultra rápidos, la aplicación de ellos son para arrancadores suaves, relevadores de estado sólido y otros dispositivos electrónicos de potencia como variadores de frecuencia, todo lo que implique alta velocidad de conmutación. Se requiere aquí un fusible de acción ultra rápida para brindar una protección adecuada a las cargas. Y bueno, tenemos el clase L, que es de uso general, protección contra sobrecarga, cortocircuito, retardo de 4 a 5 veces su capacidad de nominal. Este es con retardo de tiempo y limitación de corriente hasta 300 kilómetros. Igual, las diferentes clases son para cargas particulares, por ejemplo, para motores, para transformadores. Este tipo de, por ejemplo, de fusibles FNR-R, FRNS-R, con retardo de tiempo, son más bien ideales para protección de sobrecargas, corrientes de arranque, motores, transformadores y solenoides. Este tipo de cargas lleva este tipo de fusibles, FNR-R. Y bueno, aquí nos proporciona el fabricante una tabla informativa de que tenemos aquí la clasificación, o sea, el tipo de carga, el tipo de fusible que debe de llevar, dependiendo si es 250 o 600 volts, y comentarios adicionales, es decir, que aquí nos comenta para qué protección nos brinda este fusible para esta carga en particular, y así con cada uno de estos puntos. También estos fusibles juegan un papel importante en lo que es la incidencia del arco eléctrico. La energía liberada durante una falla de arco se relaciona principalmente por el tiempo de apertura y por la cantidad de corriente que permite pasar. Estas análisis se utilizan fórmulas del estándar IEEE 1584 y la NFPA 70E, sección D.4.6, que al momento de hacer un análisis de arco eléctrico se siguen estos procedimientos. Sin embargo, para fines prácticos,
El fabricante nos proporciona una tabla de la energía que se produce al momento de una falla de arco con sus fusibles, con los fusibles Bussmann. Es una tabla como esta. Esta tabla es muy práctica porque nos permite saber qué corriente de falla tenemos atornillada, es decir, en un punto determinado, la clasificación de amperaje y la incident energy dada en calorías por centímetro cuadrado y el R flash boundary, es decir, la frontera del arco eléctrico. Es decir, por ejemplo, si tenemos una falla trifásica de 22 kiloamperes, por ejemplo, con un fusible clasificación de 101 a 200, vamos a decir un fusible de 200 amperes, entonces la energía incidente es este valor y 0.26 calorías por centímetro cuadrado, y la frontera del límite del arco eléctrico es a 6 pies, 6 pulgadas, 6 pulgadas de alejado. Básicamente, todos los productos de fusibles de Bussmann han sido probados de esta manera, que generó esta tabulación para darnos una idea de qué energía incidente tenemos en un fusible en caso de un arco eléctrico, para tomar decisiones rápidas. Sin embargo, esto no es determinante al momento de hacer un estudio de arco eléctrico formal, sino que es para darnos nada más una idea de qué valor puede tomar esta energía al momento de una falla. Esta tabla nos sirve nos da mucha utilidad al momento de seleccionar un fusible. Sin embargo, pues siempre es recomendable un estudio de coordinación de protecciones, un estudio de cortocircuito y un estudio de arco eléctrico también. Esa es la continuación de la tabla, sería la tabla 4, y las unidades están expresadas en calorías por centímetro cuadrado. Hasta aquí fue lo que son fusibles de baja tensión, coordinación, selección de cada uno de los fusibles. Básicamente, si nosotros estamos en campo, podemos referirnos a la tabla de relaciones del fabricante. Esta tabla realmente nos va a dar una idea un poco de cómo hacer una coordinación selectiva. Si se respetan estas relaciones mínimas que se debe tener, el fabricante garantiza una coordinación selectiva adecuada, claro, entre fusibles Bussmann. Si son fusibles de otras marcas, pues habría que analizar las curvas de ese fusible para llegar a una resolución. Pero si son fusibles Bussmann, el fabricante dice: no batalles, refiérete a esta tabla y respeta estas relaciones mínimas que estoy entregando, dependiendo de qué fusibles tienes aguas arriba o tienes aguas abajo. Realmente esta tabla es la que nos va a ayudar para hacer una coordinación selectiva efectiva, dependiendo de qué fusible. Y bueno, hablar de fusibles pues es bastante información como para abarcarlos realmente en una hora. Pues, realmente, pues sí, es un poco complicado abarcar varias cosas. En lo que son fusibles de media tensión, nada más vamos a hacer un breve comentario de cómo funcionan, ¿verdad? Los de ácido bórico, por ejemplo, y cómo hacer una coordinación sencilla entre un fusible de media, por ejemplo, y un fusible de baja. Esta es coordinación. Bueno, este funcionamiento es de la siguiente manera. Un fusible de ácido bórico puede ser, por ejemplo, el fusible que está en las cuchillas, en el poste y que protegen a un transformador, por ejemplo. ¿Cómo funcionan este tipo de fusibles? Bueno, internamente tiene estos elementos: tiene una varilla, tiene un resorte y tiene un elemento fusible. Cuando se excede la capacidad de amperaje o sucede una falla,
este resorte, vamos a decir, este elemento, se rompe, ¿verdad? Generando un arco eléctrico, ¿verdad? Entonces, el ácido bórico que tiene internamente en este cañoncito, el ácido bórico se evapora debido a que el arco eléctrico pues, genera temperaturas muy altas. Entonces, hace que el ácido bórico se evapore y se descomponga en vapor de agua y en vapor de ácido bórico inerte. Realmente, esto tiene la función, este vapor de agua que se genera, tiene la función de apagar o eliminar el arco eléctrico. Y esta varilla que se retrae al momento de que se rompe el elemento fusible, tiene la finalidad de alargar el arco eléctrico, creando mayor resistencia, y junto con los gases derivados del ácido bórico, pues sofocan realmente el arco eléctrico e impide que vuelva a generarse otro. Entonces, cuando este se retrae, rompe un sello que está aquí arriba y activa un indicador de fusible disparado, que al momento de verlo, al momento de que esta indicación se dispara, pues es momento de reemplazar ese fusible por otro, ¿no? Porque ya cumplió con su función. Así, en grandes rasgos, funciona el de ácido bórico. Estos son ideales para proteger cargas como transformadores, circuitos alimentadores, transformadores de distribución, hasta sistemas de 34.5 kV, ¿verdad? Pueden ir en subestaciones compactas o en la versión de las cuchillas que están en los postes. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí una sencilla coordinación de protección con respecto a un interruptor de baja tensión. Para seleccionar un fusible y garantizar que este no dispare al momento de que suceda una falla aquí, que no dispare este primero, sino que hay que darle oportunidad a que dispare el interruptor que tenemos aquí abajo, pues tenemos que tener en cuenta la relación de transformación del transformador, ¿verdad? Si tenemos el voltaje primario, el voltaje secundario, la relación de transformación, ¿verdad? 13200 entre .22, que es el de baja tensión, nos da una relación de 60. Esta relación de 60 nos permite calcular la corriente que circula en el primario, ¿verdad? Y este valor es el valor que, por ejemplo, puede tener aquí en este punto, pero tiene que ser mayor a este valor, porque hagamos de cuenta que este valor de aquí es como si fueran los 200 amperes, pero en media tensión. Es decir, que si seleccionamos un fusible de 5 amperes, por ejemplo, y sucede una falla aquí, probablemente este fusible se vaya a disparar. Este cálculo nos va a permitir saber qué tan grande puede ser el fusible para asegurar una selectividad con respecto al fusible de baja tensión. Entonces tenemos que seleccionar uno mayor. Existe una fórmula que es IN igual a los 1.155. A ver si me sale aquí un poquito. Por los kVA del transformador entre los kilovolts del sistema. Aquí esto nos va a permitir saber la corriente que va a circular por aquí aguas arriba. Pero esta parte de aquí nos va a permitir saber qué fusible debe llevar. Si nosotros hacemos este cálculo, a lo mejor nos va a salir un fusible de 8 amperes, ¿verdad? 8 amperes, porque esta fórmula pues está considerando
las corrientes de magnetización y otros factores. Entonces, el fusible realmente que debemos seleccionar para que tengamos una coordinación efectiva tiene que ser mayor a 8 amperes. A lo mejor un fusible, perdón, ese es al otro lado, mejor un fusible de 10 amperes. Si nosotros ponemos un fusible de 10 amperes aquí, podemos asegurar que cuando al momento de que suceda una falla aguas abajo, este interruptor vaya a abrir y no porque a lo mejor puede alimentar varios transformadores más. O puedes conectar todo el sistema y dejar sin producción por varias horas incluso, sino una coordinación selectiva efectiva sin siquiera usar software. Podemos darnos una idea de qué tan grande puede ser el fusible. Sin embargo, ahorita mi compañero Ángel nos va a hacer aquí unos ejemplos de usando el software SKM Power Tools para hacer coordinaciones efectivas. Esto es nada más para darnos un norte, una idea de qué fusible debemos aplicar. Y hasta aquí cubrimos lo que es la parte de fusibles, ¿verdad? Ahorita mi compañero va a iniciar aquí la segunda parte, una parte breve, de la coordinación, una coordinación de fusibles utilizando el SKM Power Tools. Entonces, ahorita vamos a dar una sesión de preguntas después de su presentación y no sé, Ángel, si estás ya listo. Sí, Inge, tú dime. Entonces, adelante. Ok, déjame. A ver, Inge, confírmame que se ve mi pantalla. Sí, aquí sí lo veo, Inge. ¿Además sí lo ven? Bueno, igual para no hacer muy tardado, voy a agregar un diagrama que ya tengo realizado para irnos un poquito más rápido. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, ingeniero GU. Gracias por tu aportación. Pues ahora vamos a continuar con esta parte del webinar donde únicamente es ver cómo se comportan las curvas de daño, en este caso por ser dispositivos tipo fusible. Estas curvas de daño, cómo se comportan y cómo las podemos seleccionar, cómo podemos evaluar si nuestra coordinación de protecciones es correcta por medio de computadora. En este caso particular, como ya saben, algunos que nos hacen el favor de seguirnos en nuestros cursos en línea, particularmente utilizamos el software SKM Power Tools. Este software bastante interesante que siempre nos gusta mostrar algunas ideas de cómo realizamos nosotros los proyectos, cómo poder estar seguros de las proyecciones que presentamos. Entonces, aquí el ingeniero GU en una parte de su presentación nos mostró, a ver si puedo hacer un pantallazo. Nos mostró un diagrama de una coordinación con fusibles en baja tensión. Entonces me gustaría, déjenme quitar esto. Me gustaría que lo vieran ustedes. Voy a poner el diagrama. Sí, es esta. La voy a poner aquí nada más así para que se acuerden del diagramita. Es un diagrama donde tenemos fusibles Bussmann, modelos KRPC, LPSRK, LPSRK, pero pues nada más de diferentes capacidades nominales. Entonces, vamos a introducir esta información en el software. Nosotros, pues, observar cómo están alineadas las curvas de daño en base a los criterios o recomendaciones que el fabricante nos realiza, ¿verdad?
Entonces, pues en primera instancia, les platico rápido este diagrama unifilar. Un diagrama unifilar con una alimentación eléctrica de 13.200 volts. Únicamente esto es por fin de cálculo. Estos datos los introduje para calcularlo. Y pues un transformador, bueno, aquí está uno de 1000 kVA con una tensión secundaria de 480, ya que vamos a ver estos equipos o estos fusibles con una tensión nominal de 480 volts. Ya después tenemos, como en el diagrama lo muestra, tenemos un fusible del modelo KRPC 800 de la serie SP. Ahora, creo que ya le moví ahorita en lo que estaba el webinar. Vamos a ver. Por ejemplo, si podemos ver aquí en la librería de nuestro software, tenemos todos los fusibles del fabricante Bussmann y pues todos los modelos. En este caso es un KRPC, donde aquí ya lo tenemos seleccionado. Bueno, lo tengo seleccionado. Es de la clase RK1 y vamos aquí prácticamente, me lo observo, es KRP. Va a ser uno de estos. Más que aquí lo moví. KRPCL de 800 amperes. Entonces, como es de 800 amperes, si observan, aquí en la parte donde es el catálogo del equipo, podemos ver que es de la serie SP, como lo muestra en esta parte de aquí el diagrama. Siempre que seleccionamos los dispositivos y los capturamos en el software, hay que estar muy, muy atentos que en realidad es el dispositivo que estamos nosotros colocando, ya que hasta por número de catálogo podemos ver que el número de curva de daño, en este caso sería aquí donde dice TCC número, son diferentes. Entonces estaríamos realizando una mala coordinación. Entonces vamos a aplicar la información de este interruptor, perdón, este fusible de 800 amperes. Entonces lo colocamos de 800 amperes con una capacidad interruptiva de 300 kiloamperes. Entonces ya tenemos nuestro primer fusible. El segundo fusible sería el LPSRK. LPSRK que ya está aquí, de la serie SP, pero de 400 amperes. También ya lo había movido. Vamos a seleccionar el adecuado de 400 amperes. Y listo. Y por último, el tercer interruptor, que es de LPSRK, igual, el mismo modelo, sin embargo, este es de 200. Aquí lo que mencionó el ingeniero Sánchez es la parte de la coordinación, donde tenemos que considerar un 2 a 1. Entonces, es por eso que las capacidades nominales de los fusibles las estamos considerando de esta manera. Ok, entonces ya tenemos nuestro diagramita. Tenemos un diagrama unifilar con los datos de este mismo diagrama, donde vamos a ver, a dibujar la parte de las curvas de daño. Entonces, vamos a observar, aquí vamos a dibujar lo que son los daños. Vamos a ponerle 0,3. Voy a hacerlo en grande. Y aquí ya nos muestra automáticamente al momento de nosotros dibujar las curvas de los 3 dispositivos de protección. Te voy a explicar un poquito cómo están configuradas estas curvas, ¿vaya? Y aquí vemos el diagrama unifilar de la parte izquierda. Lo voy a hacer un poquito más grande, para que se vea el transformador. Podemos ver el diagrama unifilar que aguas arriba, viéndolo desde el último dispositivo, es el PD003, donde lo vamos a ver de nuestro diagrama de color verde, ¿sí? Entonces, si nosotros, lo que explicaba muy bien el ingeniero GU, es que si tenemos una falla en nuestra carga, en esta parte, queremos que la falla se detenga en el primer dispositivo que tengamos en nuestra instalación. Entonces, aquí lo que tiene que actuar primero es el 003. Entonces, si podemos observar ya el diagrama logarítmico donde dibujamos las curvas de daño, podemos observar que efectivamente las 3 curvas están separadas por una determinada capacidad de daño o una determinada corriente en este caso. Entonces, el fusible lo podemos ver de esta manera.
Cada fabricante va a tener diferentes fusibles, van a tener diferentes aplicaciones, como lo mencionó el Inge Sánchez. Entonces, aquí claramente podemos ver lo que estamos viendo en este diagrama, donde esta es una coordinación adecuada para, en caso de nosotros tener un evento de falla, nuestro daño sea escalonado. Entonces, esta es una parte de la coordinación con 3 dispositivos fusibles en baja tensión. Ahora, durante el webinar, el Inge mencionó los motores. Vamos a agregar un motor para ver cuál es la curva de arranque de un motor y nosotros poder observar si en realidad el fusible es el adecuado para soportar las corrientes de arranque de nuestro motor, ¿verdad? Entonces, lo quise agregar para que observaran cómo podemos nosotros analizar si en realidad nuestra instalación está en óptimas condiciones, ¿verdad? O bien diseñada. O si vamos a hacer algún cambio en nuestras instalaciones, tener todas estas consideraciones. Entonces, no voy a agregar más que los datos esenciales. Voy a poner uno de 30 HPs. Claro que va a estar, es muy poquita caballaje para el último fusible, creo que es de 200, vamos a ver. Voy a dejarle un factor de potencia en atraso de 0.8, una eficiencia de 0.93. Y aquí automáticamente ya tenemos el cálculo de la corriente a plena carga. Entonces, seleccionamos nuestro motor y vamos a hacer lo mismo que ahorita. Vamos a dibujar las curvas. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Claro está, déjenme les comento. La curva del motor nosotros la podemos modificar, por así decir. De la parte izquierda podemos ver todos los datos que tenemos que capturar en el software para poder hacer una buena evaluación, donde podemos ver el tipo de arranque. En este caso aquí yo estoy poniendo uno de plena tensión. Pero existen todos los tipos de arranques porque si cambio el tipo de arranque, pues por ende va a cambiar la curva. Entonces, por ejemplo, aquí miren, la curva de arranque de motor de 20 HPs ya cambió. Entonces voy a poner uno de plena tensión. Como les comenté, es un motor de 30 HPs, perdón, y con los datos de placa que debe tener el equipo. Aquí que podemos observar, como tenemos una corriente a plena carga de 36 amperes, pues el fusible en ningún momento va a observar la parte del arranque del motor. Sin embargo, hay que tener las consideraciones que nos comentaba el Inge Sánchez para obtener una protección térmica adecuada. Claro, aparte de la protección térmica, pues viene la protección magnética, que regularmente lo vemos un relevador o algo. Y aquí voy a mostrarles una parte de la facilidad que podemos hacer con nuestros dispositivos. Si podemos observar aquí en el diagrama, voy a empezar a recorrer, voy a seleccionar el fusible para que puedan observar. En este caso es de 200. Voy a empezar a recorrer los diferentes tipos de fusibles del mismo modelo. En este caso ya estoy en el de 80 amperes y me voy acercando y me voy acercando y me voy acercando. ¿Qué sucedería si yo tuviera un fusible, estuvieran así las curvas? Pues en la curva de arranque y motor, el fusible estaría dañando. Entonces, no es una buena aplicación un fusible de 25 amperes para un motor de 30 HPs con los valores técnicos que les acabo de mencionar y que capturamos. ¿Okay? Entonces, esta es la parte de la coordinación, un ejemplo rápido, por así decirlo, de la coordinación o la selección de fusibles en base. Ahora también vamos a observar un ejemplo de un diagrama, de una coordinación, ya uno que tenga dibujado, de una coordinación en media, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia es que, por ejemplo, para obtener o para diseñar este tipo de dispositivos, en este caso aquí también tenemos la misma configuración, tenemos una alimentación, una aportación de energía, tenemos una protección principal de nuestro transformador, y tenemos un dispositivo de protección, en este caso es
termomagnético. Ahora, voy a poner un diagrama también que nos puso el ingeniero. Voy a seleccionarlo para que lo veamos de esta parte. Aquí está. Ok. Vamos a ver este diagrama donde los cálculos que realizó el ingeniero los vamos a ver también en el software. Vamos a poder conocer, por ejemplo, las corrientes a plena carga que vamos a tener en nuestro lado primario de nuestro transformador. Y aquí ya lo tengo capturado. Por ejemplo, tenemos un transformador. Voy a dejar así para que sea mejor. Tenemos un transformador, en este caso de enfriamiento tipo Bonan. Tiene que ser, lógicamente, el enfriamiento que tú estás evaluando. Una conexión delta estrella, una impedancia de 5, una relación de X sobre R 3.3. Ahora, la potencia es muy esencial, que son 100 kVA, y pues tomamos una impedancia típica, por así decirlo, del tipo de transformador que es. Ahora, vamos a observar los datos técnicos de este transformador. Tenemos, por ejemplo, según los datos que nosotros ya le vaciamos en nuestro software, tenemos una corriente a plena carga de 4.4 amperes en el lado primario de nuestro transformador. Aquí lo podemos ver, tengo el cursor. Del lado primario tenemos una conexión delta, tensión de 13.200, corriente a plena carga de 4.4. En este caso está en el tap nominal. Y es un valor muy similar. Probablemente el software lo redondee a 4.4, desde 4.37 amperes a plena carga. ¿Sí? Entonces, el software también automáticamente, según los datos técnicos, nos arroja la corriente a plena carga en el lado secundario, en este caso de 262.4 amperes. Y vamos a observar, en este caso, seleccioné un fusible de 5 amperes, pero quiero que analicemos cómo está configurado en este tipo de fusibles y en este tipo de fabricantes. Porque en la fórmula que nos comentaba el ingeniero, nos va a arrojar un amperaje de 8.75, que es el adecuado. Entonces, vamos a observar la coordinación. Y se ve un poco extraño porque los niveles están a 10. Vamos a ponerlo a 1 y a 1000. Ok. Aquí tenemos nuestro fusible y nuestra, en este caso, estas líneas de color moguindita. Estas son es la curva de daño del transformador de 100 kVA. Esta curva de daño es calculada en base a el estándar ANSI. El estándar ANSI es 57.110. Lo vamos a observar cómo podemos dibujar y qué datos técnicos necesitamos nosotros conocer para poder dibujar esta curva de daño. Tenemos un webinar de coordinación de protecciones donde ya hago mención y los requerimientos y la forma manual de cómo dibujar esta curva, en caso de que no tengamos la posibilidad de utilizar un software, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar y quiero que observen dos partes muy importantes, donde la parte superior de esta curva, vamos a rayarla, la parte superior de esta curva, en esta parte de aquí, ¿sí? Viene siendo la curva de daño por sobrecarga del transformador. Vemos las dos partes. Vemos la parte, es esta de aquí, esta primera línea, que es la de desbalance, y esta segunda línea, que es la trifásica. Entonces, nosotros tenemos que llegar a considerar este tipo de curvas para poder seleccionar la protección adecuada. Donde, ya por default, seleccionando un fusible de 5 amperes, por ejemplo, tenemos una protección, claro, de nuestro transformador. Ahora, sin embargo, tenemos una protección bastante amplia en la parte de cortocircuito del transformador, y la protección de esta parte sobrecarga, pues la tenemos un poco fuera.
Pero es aquí donde tenemos que seleccionar el fabricante y el tipo de fusible adecuado según nuestro transformador. Ahora, hay que también considerar las normativas que vamos a aplicar por los multiplicadores que ellos recomiendan realizar en este tipo de instalaciones. Y también aquí en este mismo diagrama podemos observar lo que es la corriente de magnetización o corriente inrush, donde este fusible siempre tiene que ser muy importante que esté después de la corriente inrush. ¿Por qué les comento esto? Porque al momento de energizar el transformador, este transformador tiene una corriente de magnetización. Entonces, esta corriente va a dañar los fusibles. Entonces, por eso estos fusibles son diseñados con este tipo de curvas, con este tipo de velocidades, para que puedan ser aplicados en la industria, ¿verdad? O en cualquier lugar. Entonces, vamos a regresarnos al software, donde voy a seleccionar un fusible de 8 amperes. En este caso, este fabricante no tiene el de 8. Si pongo uno de 10, vemos que tenemos un poquito menos de cobertura en la parte de sobrecarga. Sin embargo, estoy viendo otro fabricante. Podemos ir seleccionando por tipo de fusibles cuál va a ser la curva más adecuada. Sin embargo, estamos cuidando también la corriente inrush. Y si pusiéramos un fusible de menor capacidad nominal, pues aquí estamos perdiendo este fusible. Si lo instalaríamos, y al cerrar nuestras cuchillas, tenemos el daño del fusible automáticamente por la magnetización. Entonces, este es un ejemplo de la selección de los fusibles, cuidando la parte de la protección de la curva de daño y cuidando la parte de la corriente de magnetización. Ahora, voy a hacer un ejemplo rápido. Aquí no seleccioné un fusible, seleccioné un interruptor termomagnético de la marca General Electric, modelo SGLA Spectra RMS 125, 600 amperes el cuerpo, con un trip de 175. Vamos a observar si vamos a observar la coordinación de aguas abajo, aguas arriba, para que en caso de una falla, nuestra operación de nuestras protecciones sea selectiva. Entonces, vamos a observar el mismo diagrama, donde, me lo acomodo, donde vamos a observar a una tensión de referencia de 220 volts. Aquí, por ejemplo, la corriente de magnetización pues no nos va a interesar en el lado secundario, ya que esta protección es para la curva de daño, aguas abajo. Entonces, aquí podemos observar que claramente nuestro transformador con un interruptor de 75 amperes lo estamos protegiendo perfectamente. Y en caso de que tuviéramos diferentes dispositivos, por ejemplo, uno de 200, pues podemos ir evaluando si es de 225. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos muy cercanos a que esté de primera instancia la corriente nominal o la corriente a plena carga del transformador. Voy a bajarlo, ¿sí? Que es esta partecita de aquí, está como que lineecita. Entonces, hay que tener varias consideraciones para poder seleccionar o realizar los ajustes necesarios de este interruptor, ya que, por ejemplo, este interruptor, si le movemos los ajustes, pues también va a sufrir cambios en su curva. Entonces, vamos a ver la referencia a una tensión de 13,200. Listo, que se vea mejor. Ahora, esta es la referencia y la coordinación según la tensión del primario. Entonces, aquí podemos observar la misma curva y la buena selectividad de los dispositivos. Aquí tenemos una parte donde en caso de una falla del secundario, en ningún momento los embobinados del transformador va a sufrir un estrés. Va a sufrir un estrés por tensión, sobretensión, o un estrés por un cortocircuito. Entonces, ya en caso dado de que tenga un estrés por sobrecarga, pues tiene que aperturar la protección secundaria. Ya en caso de que el transformador se dañe o que tenga no lo sé, que pierda rigidez dieléctrica el aceite y tenga un cortocircuito, pues es donde tiene que operar el fusible y actuar de manera rápida
como los presentamos en el webinar. Entonces, otra cosa nada más que quería agregar rápido, y si me permites, Ingeniu, quería mostrarles la forma de cómo se comporta el nivel de arco eléctrico en los fusibles. Voy a verlo en baja tensión. Aquí está. Por ejemplo, ya una vez que vimos las curvas y la selección de los fusibles, vamos a correr el estudio de arco eléctrico. Ya había corrido anteriormente cortocircuito. Entonces vamos a ver los datos de arco eléctrico. Ok, aquí tenemos, vamos a ponerle aquí. Tenemos que según la curva de estos interruptores, en nuestro punto, según el cálculo de cortocircuito que realizamos, lógicamente va a tener que ver pues, el valor que yo le capturé. Aquí fueron 4500 amperes de aportación, la impedancia del transformador, la potencia, tensiones, y pues aquí no hay ninguna otra impedancia, porque lo hice como meramente coordinación. En un caso real, aquí tendríamos un conductor de por medio que va a conectar nuestras protecciones, entonces hay que considerarlo. Entonces, aquí podemos ver que el cálculo de arco eléctrico tenemos 0.25 calorías sobre centímetro cuadrado, y lo que comentaba el ingeniero Geu, el límite de arco eléctrico de 7, bueno, aquí está en pulgadas, vamos a hacerlo en centímetros para que quede más, 6 centímetros. Aquí están 17.2 centímetros de límite de arco eléctrico y a una distancia de trabajo de 45 centímetros. Entonces, esta es información bastante importante, donde estos fusibles, por la forma que se comporta su disparo, influye a la incidencia de energía que vamos a tener en nuestro punto de protección. Entonces, para agregar y para finalizar mi parte del webinar, ingeniero, y para cederte la palabra, es igual, y las recomendaciones que siempre le realizamos, tratar siempre de seleccionar adecuadamente y tener los procedimientos adecuados para seleccionar los equipos. Entonces, es muy interesante. De alguna manera podemos decir que es sencillo si tenemos todas las herramientas, tenemos la información técnica de nuestros fabricantes, contamos con las curvas de daño. Entonces, toda esta información va a ser bastante útil para poder realizar un buen proyecto. Entonces, por mi parte es todo. Le cedo la palabra al ingeniero Sánchez para que continúe con la serie de preguntas. Gracias. Gracias, ingeniero Ángel, por mostrarnos esta herramienta que realmente nos va a ayudar para hacer una adecuada selección de fusibles. Muchas gracias, ingeniero Ángel, por tu tiempo. Bueno, ya hasta aquí vimos lo que son cómo seleccionar un fusible de acuerdo a su voltaje, corriente nominal, corriente de capacidad de cortocircuito. Analizamos lo que son las curvas de paso para saber cuánta energía deja pasar el fusible. Y luego pues hicimos, aquí el ingeniero Ángel hizo aquí unos ejemplos de coordinación ya más detallado para al momento de seleccionar un fusible. Siempre es recomendable un estudio de cortocircuito, un estudio de arco eléctrico. Siempre es recomendable para nosotros hacer una buena decisión al momento de instalar los fusibles. Nosotros, como bien saben, Miselec, nosotros como Miselec somos distribuidores de Eaton Bussmann, y también prestamos servicios de análisis de coordinación de protecciones, y si les ofrece en algún momento que los asesoremos, los apoyemos en su proyecto, pueden hacerlo. Voy aquí a compartir rápidamente una pantallita, nada más para hacer comentarios finales. Aquí. Bueno, aquí está nuestro contacto, el teléfono. Un servidor está como soporte técnico.
el departamento de ingeniería, nosotros podemos apoyarlos en cualquier requerimiento que ustedes tengan. No sé qué les haya parecido este webinar, si tienen preguntas, comentarios. De igual manera, esto lo vamos a compartir, a todo quien guste, podemos compartirle esta presentación sin ningún problema. ¿Algún comentario que tengan al respecto? Pueden activar su micrófono sin ningún problema. Bueno, aquí dice Cristian Granados, dice, buenas, ¿cuál es el tiempo de respuesta que debe haber entre dos fusibles de media tensión? Bueno, tiempo de respuesta, estamos hablando de que tiene que ser lo más rápido posible. Entonces, el que está el fusible de aguas arriba tiene que dar un tiempo suficiente para que el fusible que está aguas abajo pueda reaccionar. Depende del tipo de fusible, la clase de fusible y el voltaje que podamos tener. Del tipo de curva también que tenga el fusible para determinar el tiempo. También se considera la gravedad de la falla, porque bajo esas condiciones va a estar en función el tiempo de respuesta. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que estuvimos haciendo, que estábamos analizando unas curvas de tiempo inverso, uno de 800, por ejemplo, y uno de un fusible más arriba, de amperaje, uno de 1200, por ejemplo, uno de 1200. Ahí analizamos un poquito de el tiempo de respuesta con las curvas, y dependiendo de qué falla, si era de 1 kiloampere o si era de 3 kiloamperes la falla en baja tensión o más grande, era el tiempo de respuesta. Por ejemplo, si era de 1 kiloampere en ese ejemplo en particular, reaccionaba a los 2 segundos, el de aguas abajo. Sin embargo, si fuera uno de 10 o uno de 30 kiloamperes, bueno, ya esto es en baja tensión, en media tensión, si fuera uno de 10 kiloamperes, pues obviamente sería a lo mejor un par de ciclos, el tiempo de respuesta, pero esto depende mucho de el tipo de curva que tenga el fusible, el voltaje y dónde esté instalado, básicamente. Sí, claro, le vamos a compartir la presentación. Aquí ya la de la Vega nos pregunta si, claro, le vamos a compartir la presentación a todos aquellos que lo deseen. Este webinar también va a estar grabado en YouTube, entonces sin ningún problema podemos pasarles material para futuras referencias o consultas. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? ¿Qué les pareció el webinar? Bueno, yo espero que el webinar les haya servido para darles una idea, un norte de cómo seleccionar fusibles. Espero que les sirva de consulta. De igual manera, estamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Podemos apoyarlos sin ningún problema. Bueno, si no hay más comentarios, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Feliz Día del Ingeniero, Miguel Ángel Rodríguez. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por sus amables comentarios. Entonces, bueno, sin más, les he dado la palabra a Jessica. Ya damos por concluido este webinar. Espero que les haya sido de utilidad.